Muy buenas tardes para todos los hermanos y amigos que están conectados en este compañerismo alrededor de la palabra. Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados en las diferentes áreas donde se encuentran y quiero tener aquí la lectura en las Sagradas Escrituras y de esa manera dar inicio a este compañerismo. Y dice en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y el verso 14 al 19, dice de la siguiente manera: Dijo Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dice las Sagradas Escrituras que Dios hizo la luna y el sol, esas grandes lumbreras, y dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. También separa y señala los tiempos, o sea, que tiene que ver el tiempo con estas dos lumbreras, la mayor y la lumbrera menor. Como lo que estudiamos siempre es todo lo que nos reveló Dios a través de nuestro hermano William Soto Santiago. Entonces, William Soto Santiago es el mensajero que trae la revelación de la palabra, su mensaje. En ese mensaje está la plenitud de la revelación. Abre todos los misterios, revela lo escondido, todos los secretos que hay en los misterios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Misterios que hay en las estrellas, en la naturaleza, en las pirámides. Y su mensaje es un mensaje tan claro, está señalado y corresponde a un tiempo específico. Por eso nosotros necesitamos conocer bien el mensaje que Dios le dio para predicar a nuestro hermano William Soto Santiago, conocerlo como Él nos los enseñó. Nosotros somos alumnos o estudiantes, somos estudiantes aplicados que aprendemos la enseñanza del Maestro. Y Él nos enseñó a nosotros todos estos misterios. Y en el conocimiento que hay en estos misterios está la venida del Señor, la cual tiene dos etapas.
Una es su primera venida y una, la siguiente etapa, su segunda venida. Ahora, en la tierra hay muchos teólogos, hay muchos predicadores, hay muchos maestros de la Biblia que enseñan sobre las Escrituras, pero Dios nos prometió a nosotros que Él en su venida nos abriría el entendimiento, nos abriría las Escrituras, nos revelaría el misterio. Y para que no fuéramos a fallar en encontrar el lugar geográfico donde todos esos misterios serían revelados, no fuéramos a fallar sobre la persona entre todos los millones de hombres que hay sobre la tierra, cuál es el indicado, cuál es el enviado para que revelara todos los misterios escondidos en las Sagradas Escrituras. Entonces Dios nos dio varias guías para que no fuéramos a fallar. Por ejemplo, Dios nos dio un plano. Aquí tenemos este plano, voy a tratar de mostrarlo aquí. Este plano se lo dio Dios al profeta Moisés y también al profeta Moisés y también al rey David y al rey Salomón. Fueron los que estuvieron en sus manos estos planos. Salomón fue el que tuvo en sus manos este plano y finalmente con ellos construyó la catedral, o sea, el templo hecho de piedra en la tierra prometida. Moisés construyó en el desierto el tabernáculo. Este plano es con el que Dios fue el que él diseñó para construir el programa divino que él estaría desarrollando sobre la tierra. Y aquí están con lujo de detalles cuál es el desarrollo del plano de Dios. Él tiene todos los símbolos en el lugar correcto y esto es un misterio. Era imposible que la mente humana pudiera descifrar este misterio, pero Dios prometió que Él al final vendría y traería la revelación plena de este misterio. Así que ya tenemos un plano, no podemos fallar porque todos los símbolos correspondientes a el personaje, al lugar geográfico, al tiempo, todo eso está en ese plano. Y el maestro nos los enseñó tan preciso que nosotros podemos aún vernos nosotros mismos dentro de ese plano, porque nosotros somos parte de ese programa divino. Así que tenemos un plano. También Dios nos dio, a través del ministerio de Elías por cuarta vez, nos dio un diagrama. Aquí tenemos este diagrama, y este diagrama que él nos dio contiene también aún los nombres, los lugares geográficos y los nombres y el desarrollo del programa divino. No podemos fallar porque tenemos el plano. Si acaso nos quedó faltando algo en el plano, entonces tenemos un diagrama. Y si nos faltó algo en el diagrama, tenemos entonces aquí este dibujo que el reverendo William Marion Branham tuvo la experiencia
en su tiempo y él nos narra el significado de este otro diagrama, en el cual también aparecen los detalles exactos. Teniendo en las manos el diagrama de la pirámide, la copa de las 7 lunas, y teniendo en el plano, no podemos fallar, porque ahí tenemos todo tan preciso que es más difícil no verlo que verlo. En adición a todo este material, entonces tenemos el maestro William Soto Santiago, que nos reveló, nos enseñó a leer el diagrama, nos leyó el plano, nos ubicó con el plano y nos ubicó también con los detalles del diagrama. Entonces, teniendo todo este material, no podemos fallar, no podemos estar confundidos con su mensaje, porque en este momento es cuando más nosotros necesitamos tener claridad, tener el mensaje tan nítido que no haya necesidad de que revelación divina, porque eso sería fatal para nosotros, que tratemos de deducir, tratemos de hacer una cantidad de cosas que se hace con el intelecto y tratemos de meterle a estos fanatismos, y eso también nos haría daño. Tenemos que precisar este mensaje que Él nos dio, tenemos que ser exactos y no dejar que sea cambiada en nosotros la manera de pensar con relación a la venida del Señor. Bien, entonces, les leí en un comienzo que dice que para leer estos planos nosotros tenemos una ruta trazada, tenemos una línea trazada que nos trazó Dios, el creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas, y no las trazó para que cuando llegase el cumplimiento de todas estas cosas, nosotros tuviésemos toda la ubicación. Miren lo que dice a continuación aquí en el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo del cielo, escuche, de un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ruta del sol es la ruta que marca la lectura del plano, de ese plano que le fue dado a Moisés y que también le fue dado a Salomón, con el que finalmente se construyó en la tierra prometida un templo de piedra, en el cual se colocaron todos los símbolos que estarían vigentes en el cumplimiento de esa etapa del templo de Dios. Esto fue lo que nos enseñó, esto es lo que nos enseña William Soto Santiago en su mensaje. Su mensaje, como les dije, es la revelación. Es la revelación de estos grandes misterios. Y dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 24 y verso 27:
Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que ya tenemos claro que la ruta de la construcción es de oriente a occidente. Ahora, en este plano, también la construcción del templo de Dios. Vamos a decir que el profeta Moisés, cuando hizo el tabernáculo, miren ustedes, el tabernáculo es un lugar que tiene las especificaciones que hay en este plano. Tiene un atrio, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. Y fue colocada la puerta de entrada en el oriente y de ahí se continúa avanzando hasta que se llega al lugar santísimo, el cual se encuentra en el occidente. Así lo construyó Moisés con pieles de tejón, con carpas, y después en la misma posición lo construyó el rey Salomón, y de esta manera entonces tenemos nosotros ya dos personas que construyen con este plano. Pero resulta que nuestro amado Señor Jesucristo también construye este mismo templo y con los mismos planos. Es el plano que fue dado a nosotros para conocer con detalle todo lo que tendría y dónde y cuándo, todo lo que tendría, lo que está en esos planos. Y a nosotros nos llama la atención lo que corresponde al lugar santísimo. Ya nosotros somos conscientes que el atrio y todos sus símbolos fueron ya terminados, fueron construidos, pues el atrio, el encargado para esa labor fue Moisés, hablando de la dispensación de la ley, hablando de la aplicación de la construcción del templo a nivel dispensacional. Ya vemos que el atrio fue Moisés y fue la dispensación de la ley. Y el lugar santo, en el cual están el candelabro, ese lugar con las 7 lámparas, ese lugar es el lugar santo y fue construido este lugar en las 7 edades de la iglesia gentil. Entonces ya tenemos la ley, ya tenemos la dispensación de la gracia y entramos a la parte nuestra, a la parte del lugar santísimo. En el lugar santísimo, primero que todo, hay un arca. Es un arca, es una urna, es una caja. Así pudiéramos ya pues explicar más detalladamente. El mensajero que construye la parte del lugar santísimo tiene que darnos a nosotros en esa parte de la construcción el arca. Es una caja que está enchapada en oro por dentro
y por fuera. Tiene una tapa que se conoce como el propiciatorio, y en esa tapa están dos querubines de oro, sus alas se entrelazan, los dos son hechos de una sola pieza. Dentro de esa arca, y estamos hablando de, para poder tener la exactitud, estamos hablando de la primera parte del tabernáculo, estamos hablando de la primera parte de los planos cuando se construyó en su primera etapa el tabernáculo. Allí se colocaron el arca del pacto, y dentro del arca del pacto se colocó una olla llena de maná. Ese maná caía del cielo, caía durante la semana, y los hebreos iban al campo, extendían sábanas y recogían ese maná. Y ellos recogían el maná durante los días de la semana, hasta el punto que, miren ustedes, el lunes se recogía maná, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Ellos no podían tomar el maná del lunes para guardar una porción para el martes, porque si lo hacían, se les dañaba, se les llenaba de gusano. Había que comerse la porción del lunes que caía del cielo el lunes, y así sucesivamente. Pero miren ustedes, Moisés les dijo que tomaran una olla de ese maná, porque el maná que caía el sábado, ese sí lo podían guardar, ya el domingo no caía ese maná, entonces ese caía para los 2 días, ese lo podían guardar. Y Moisés fue ordenado a tomar ese maná y colocarlo en una olla dentro del arca del pacto, o sea, guardarlo para que las generaciones futuras conocieran el maná, cuando ya en la tierra prometida ya no continuó cayendo maná, pero había una olla de maná, estaba en el arca. Así que miren ustedes, ese maná es el maná escondido, y ese maná está escondido en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Pues nos enseñó el doctor William Soto Santiago, descifrándonos todo este misterio, todos estos símbolos, toda esta tipología. Él nos enseñó que ese maná representa, esa cajita de madera forrada de oro, representa al mensajero del lugar santísimo, y dentro de él es que está ese maná escondido dentro de esa cajita. También está las tablas de la ley dentro de esa urna. También está la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley ya sabemos que son tipo y figura de las tablas de la ley son tipo y figura del libro sellado con 7 sellos. Y la vara de Aarón que reverdeció, miren ustedes, a todos los judíos, 12 príncipes de ellos, se les dijo que fueran a la montaña, a los montes, y tomaran una vara seca cada uno de ellos, y
amarraran el nombre de cada príncipe en esa vara, para que esa vara representara a la tribu a la cual pertenecían esos príncipes. Y miren, fueron colocadas todas esas varas dentro del arca, y cuando destaparon el arca, la urna la destaparon. La vara que había sido, de las 12 varas que habían sido colocadas, la vara de Aarón, de esa tribu, había reverdecido, había echado flores, había echado fruto, y el fruto había madurado. Y eso se conservaba también dentro de la urna, dentro del arca. Y también las tablas de la ley. En ese lugar estaban 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, y miren ustedes, allí ministraba el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, para ministrar en ese lugar, tenía una vestidura especial y podía entrar una vez al año para ministrar. Allí se pronunciaba el nombre de Dios, y la persona que ministraba allí tenía una mitra, y también llevaba una laminilla de oro, y en esa laminilla tenía el nombre de Dios escrito. Y miren ustedes, tenía una vestidura muy especial para ministrar, y les dije que ministraba una vez al año en ese lugar. Allí también estaban las chequinas, que en ese lugar estamos hablando de el tiempo de Moisés, mostrando lo que había en el plano, la tipología que había en ese plano, en esa primera construcción que se hizo. Ya para el tiempo de Salomón, ya vimos que Salomón hizo 2 querubines en el lugar santísimo, que eran muy grandes, pues sus alas se extendían y pegaban la una con la otra, eran de madera, de olivo, si mal no estoy, forrada también de oro. La madera representaba la carne, el cuerpo de carne, y el oro representa la divinidad. Todo esto fue lo que nos fue enseñado a nosotros con relación al plano, y se nos fue dado todo el conocimiento de este misterio para que cuando estuviésemos presentes en la construcción del lugar santísimo, supiéramos la simbología, toda la tipología que habría en ese lugar. Si nosotros viviéramos en las etapas del atrio, es lógico que lo que tendríamos sería el altar del sacrificio, un altar de bronce. Tendríamos allí el lavacro, un lugar donde se llevaba el cordero y se lavaba, y luego se traía el sacrificio. Y tendríamos los símbolos que estarían en esa parte. Si estábamos en el lugar santo, entonces tendríamos que tener el candelabro con las 7 lámparas. El candelabro tiene, miren ustedes, un misterio. Cuando ese candelabro fue visto, cuando esa revelación le fue dada al profeta Zacarías, pues miren cómo le fue dada. Le fue dado que, vamos a leerlo para de esa manera tenerlo más como nos los enseñó
el doctor William Soto Santiago. Eso se encuentra en Zacarías, capítulo, vamos a buscarlo, Zacarías, y de esa manera lo tendríamos, capítulo 4 de Zacarías. Vamos a ver si lo consigo para de esa manera leerlo. Zacarías 4. Vamos a leerlo desde el verso 1 para tener más amplio esto. Volvió el ángel que hablaba conmigo. Zacarías 4, verso 1 en adelante. Porque es importante que esto lo veamos y lo tengamos tal como nos lo fue enseñado, para que de esa manera todo esté conforme a la palabra. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vean qué bonito, como dice que las 7 lámparas reciben el aceite de los 2 olivos. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice el verso 11: hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea que las 7 lámparas reciben el aceite de los 2 ungidos. Y ya nosotros conocemos que los 2 ungidos son la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Eso es uno de los significados, del significado que nos fue enseñado por William Soto Santiago. También sabemos que dice que por una de ese depósito se alimentan con ese aceite esas 7 lámparas, las cuales están en el plano, en el lugar santo. Y ese lugar santo es construido de oriente a occidente. Si lo miramos en el diagrama, entonces empezamos a ver la primera edad y empezamos a ver que el instrumento señalado para que fuera la primera lámpara de ese plano, que viene de oriente a occidente. El primero era San Pablo, y luego viene Irene. Vamos a leerlo para tenerlo claro. San Pablo, luego Ireneo, Martín,
Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Como usted ve en ese diagrama, ya ahí no aparecen más personas. Ese es un programa divino que fue diseñado por el gran y constructor, el cual lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que estaba escondido en ese maná. Eso es lo que está escondido en ese libro sellado con 7 sellos. Eso es lo que está en los truenos. Esa es la revelación de que ese lugar santo contenía 7 nombres, contenía 7 territorios, era construido de oriente a occidente y el último territorio sería Norteamérica. Ese era el territorio del precursor. Hasta allí está plasmado en ese diagrama y no podemos tomar ahora ese diagrama en nuestra edad y hacerles cambios. No podemos hacerle cambio. Ahora, miren ustedes, si tomamos esa, ¿por qué no le podemos hacer cambio? Porque mire, eso que estamos hablando de Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, en este otro diagrama que nos dio el reverendo William Marion Branham, y que el que realmente nos abrió la revelación plena de estas cosas fue William Soto Santiago. Acá nos muestra que este periodo de este diagrama corresponde a etapas de la noche y están representados en la luna. Están representados en la luna. Y ustedes se recuerdan que a comienzo leímos que Dios había creado 2 lumbreras, la luna y el sol. Y la luna y el sol son los que contienen el misterio del tiempo. Son los que sirven de señales para los años, para fraccionar el tiempo. Y en este diagrama tenemos que esas 7 etapas fueron etapas de la luna. Y miren ustedes una cosa que hay, y es que ni siquiera es un plenilunio, o sea, la luz con luz, sino que lo que en cada una de esas etapas hubo fue una parte clara y una parte oscura. Y a medida que se avanzó, miren, qué cosa tan... Ya para la 4ª edad era la etapa del oscurantismo. O sea, que de la luz que refleja la luna, que es la luz del sol, había muy poco. Luego se abrió un poquito más de luz en la 5ª etapa de Lutero y en la de Wesley, pero cuando se llegó al tiempo del reverendo William Marion Branham, allí la oscuridad fue total. ¿Cómo vamos a comparar al sol con una de esas etapas de la luna? ¿Cómo vamos a tomar un mensajero de la luna y vamos a confundirlo con el mensajero del sol de justicia? No podemos. No podemos confundir un mensajero de edad con un mensajero dispensacional. El mensaje que nos ha sido dado fue tan claro que no da margen a confusión. Cuando estamos hablando del reverendo William Marion Branham, ya estamos en Norteamérica, y fue el reverendo William Marion Branham quien nos dijo que ya no oraba más por América. Nos dijo
que él había visto la columna de fuego volar ¿hacia dónde? Volar hacia el occidente. Cuando voló hacia el occidente, estaba pasando a la América Latina. Y ya América Latina no es una etapa de la luna, es una etapa del sol, de un nuevo día. Ya no es un mensajero de edad, es un mensajero dispensacional. Y ya para esa fecha nos encontramos, miren ustedes, William Marion Branham termina su ministerio o termina su edad, la edad de la Odisea, alrededor de 1977. Al concluir esa edad, ya nosotros descartamos que seamos parte de todo lo que pasó de ahí para atrás, que fueron etapas de la luna. Ahora somos parte de la etapa de la piedra angular. Y la piedra angular es el lugar santísimo en el plano. Como es el lugar santísimo en el plano, entonces nosotros no podemos esperar que el mensajero de ese tiempo nos esté trayendo la revelación de el candelabro con la piedra angular. Nada, conocimos su enseñanza, y en su enseñanza todo lo que fue correspondiente a la construcción de ese plano en edades y dispensaciones pasadas. Cuando se llega a la etapa de la piedra angular, sube a eternidad, y cuando sube a eternidad se engrandece, y cuando se engrandece, entonces se ve grande en el mensajero más grande de todas las edades de la iglesia, porque solo tenemos el conocimiento de 7 ángeles mensajeros en las 7 edades hebreas y una piedra angular, y 7 ángeles mensajeros en las edades que dicen los mensajeros de la luna, que es la edad gentil. Y después de esos 7 mensajeros tenemos la piedra angular. Así que esas 2 piedras angulares son los 2 olivos, son los 2 querubines de oro de una sola pieza. Mire, son 2, pero son de una sola pieza. Por eso es que para los judíos, que es donde se construyó ese templo en la tierra prometida y en el desierto, para ellos, miren ustedes, la venida del Señor es un solo acontecimiento con 2 etapas. Por eso, para la novia, que es la que tendrá la revelación plena, porque la novia tendrá toda esta revelación, la tendrá en la luz que la lleva a ella a la plenitud, la lleva a la estatura del mensajero, y ella tiene la revelación plena de todo lo que está ubicado en ese plano. Ella sabe que ya la construcción del atrio ya fue, y conoce el lugar geográfico y conoce el lugar en el tiempo, porque ella tiene la luna y el sol, que son los que marcan el tiempo, y también tienen la ruta, porque en el Salmo 19 dice que la ruta la marca el sol y es de oriente a occidente, lo cual nos da a saber que el lugar santísimo de la construcción de ese plano se encuentra en el occidente, y se encuentra después que el 7º ángel termina, que fue en el 77. Ya para ese tiempo el mensajero tenía que estar en la tierra, porque siempre que el precursor está en la tierra, el precursado también está en la tierra. Entonces termina, mengua el ministerio del precursado y se da comienzo, mengua el ministerio del precursor, disculpen,
y se da comienzo el ministerio del precursado. Y cuando se da comienzo el ministerio del precursado, entonces él tiene que traer a conocimiento, a revelación, a plenitud, es lo que está simbolizado en el lugar santísimo. Entonces allí es donde vamos a ver los querubines, allí es donde vamos a ver el maná escondido, que es un mensaje que son 7 truenos, los cuales es algo de lo cual nunca conocieron. Eso estaba escondido. Pero hay una novia que ella es parte de ese lugar santísimo y ella es la que conoce ese misterio. Entonces, teniendo nosotros el plano, teniendo nosotros el diagrama, teniendo el maestro que nos enseña el recorrido del sol, el recorrido de la luna, que nos continúa enseñando William Soto Santiago, no ha terminado. Quiero decirles que la promesa que hay en su ministerio es que recogerá a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra y de los 4 ángulos del cielo. Es la promesa que desatará los juicios sobre la tierra, los cuales producirán el día ardiente como un horno, y que hará el antes y el después, el antes del reino milenial y el después del reino milenial. Entonces, él en su ministerio, todo lo que está registrado en el plano, acuérdense de algo, en el lugar santísimo era donde el mensajero tomaba un incensario, el que ministraba el sumo sacerdote, tomaba un incensario, lo batía y formaba una nube. Y en la nube se abría un portal. ¿Y qué era lo que sucedía? Aparecía un ser de otra dimensión. Entonces, eso no aparecía en el lugar santo, no aparecía en el atrio. Entonces, esa parte la tiene que cumplir es el del lugar santísimo. Él es el que tiene acceso a las dimensiones. Él es el que puede repartir una porción de alimento del maná escondido. Él es el que tiene el doble ministerio, la shequina. Él es el que tiene todo lo que está registrado en ese diagrama, en ese plano, en ese dibujo astral de los astros. Él es el que tiene todo. Entonces, nosotros somos estudiantes del maestro y nosotros venimos a esta dimensión terrenal a graduarnos, y como venimos a eso, aquí estamos, no perdiendo el tiempo. Aquí estamos en la etapa de la construcción del lugar santísimo, donde ocurren lo sobrenatural y lo natural. Por eso es que se abren 3 sellos, y uno de estos sellos se abre en carne humana, y ese es el misterio del séptimo. Y otro de estos sellos se abre en teofanía, porque es el 5.º sello, es ir a buscar los que están en el paraíso para producir la resurrección de ellos, y cuando le veamos la transformación. ¿Cómo vamos a fallar? ¿Cómo vamos a ponernos a ignorar que así como Moisés estuvo recibiendo las tablas de la ley allá en la montaña, y el pueblo tenía que estar acá a la expectativa de todo lo que él recibiría, de todo lo que, la bendición que vendría en esas tablas de la ley, en todo lo que estaría allí para ellos, ellos se van a poner a hacer un becerro de oro? No, eso no fue lo que hicieron los apóstoles. Se fueron al aposento alto, y entonces allí en el aposento alto ellos estaban instruyéndose, estaban aprendiendo, estaban en una
discusión de las cosas profundas que había hablado Jesús con ellos y definiendo la grandeza y quién era el que los había visitado, de quién se trataba esa persona, qué era lo que había realmente sucedido. No se ponía a hacer becerros de oro para andar bailando y haciendo fiesta y gastándose todas las riquezas que le fueron dadas por bendición, y ellos las metieron en una cosa allí de idolatría y de adoración. No, eso no es así. Nosotros todavía, el mensajero que tenemos está abriendo el quinto sello, y para nosotros, cada vez que nos envía a través de la cuarta dimensión estos mensajes que nos llegan por el satélite, nosotros ahora sí le aprendemos a esos mensajes. Ahora sí está abierta para nosotros la palabra, porque esa era la promesa. Yo les abriré las escrituras, les abriré el entendimiento. Escuchen uno de esos mensajes, ustedes van a ir creciendo, porque yo lo que voy es a preparar morada para que cuando yo venga me pueda tomar a mí mismo, me vea reflejado en ustedes, porque ustedes han permanecido recibiendo lo que estaba en la promesa. El sumo sacerdote ministrando en el lugar santísimo. Ahora, nosotros no podemos tampoco confundirnos y llegar a pensar como piensan las sectas del catolicismo o el mundo sectario, en donde ellos piensan que si el mensajero se murió, entonces fue que se fue a interceder. Eso no es así. Así no son las cosas, así no fue que nos enseñaron. Cuando el mensajero estaba en la tierra revelando el misterio de los 7 sellos, y todavía ese misterio está desenvolviéndose entre nosotros, todavía esa palabra es tan pura, tan limpia, tan grande para nosotros. En ese ministerio desde que él comenzó, y estamos hablando de 1974, por poner una fecha, hasta el 2019 que él se fue, en ese ministerio, ese ángel, durante todo ese lapso de tiempo, hizo que las oraciones de los santos llegaran a la presencia de Dios. Y tomó fuego del altar, porque en ese tiempo fue donde él estaba frente al altar, estaba frente al trono, estaba haciendo el cambio de cordero a león. Todo eso sucedió ya. Eso no va a suceder ahora como pudiera algún teólogo, alguna persona hacernos ver a nosotros. No, el mensajero lo hizo. Fue arrojado ese incensario a la tierra en la etapa de su ministerio. ¿Qué podían decir en el cielo cuando apareció él, 1974? Podían decir: ahora sí las oraciones llegan a la presencia de Dios, porque llegó el mensajero que con el incensario batiendo con la nube, esa nube del 28 de febrero, las oraciones llegan a la presencia de Dios. Y eso sucedió en todo el recorrido de su ministerio. En todo el recorrido de su ministerio hizo el cambio de cordero a león. En todo el recorrido de su ministerio montó el caballo de Apocalipsis 19, el caballo blanco, y cumplió toda la tipología, todo el simbolismo correspondiente al plano en el lugar santísimo, lo cumplió montado en ese caballo. Y usted y yo no podemos hablar algo sin tener como fundamento el plano, el diagrama, tener como fundamento el diagrama de la luna en sus 7 etapas. No podemos tener esa segunda Biblia, que es las estrellas, que es el zodiaco. ¿Saben cómo se formó esa copa con esas 7 lámparas? Miren cómo se formó. Vamos a leerlo aquí. Estamos viendo todo. El último eclipse de luna fue total, o sea, que el día que se estaba formando este eclipse de luna, se formaron 7 lunas, y el mensajero está diciendo que la última fue oscuridad total. Sin embargo, el mensajero
el hermano Branham le puso un libro que dice. Estoy leyendo en el libro Las Edades en la página 404. El último eclipse de luna fue total. La luz disminuyó en una serie de 7 etapas hasta que la luna entró en completa oscuridad en la 7ª etapa, al mismo tiempo que el Papa de Roma, Pablo VI, fue a la Palestina para llevar a cabo un santo viaje de turismo a Jerusalén. Él es el primer papa que haya ido a Jerusalén. Él se llama Pablo VI. Pablo fue el primer mensajero y este hombre ahora lleva ese nombre. Note usted que es el número 6, o sea, el número de hombre. Esto es más que una simple coincidencia. Cuando él fue, escuche, cuando él fue a Jerusalén, la luna, la iglesia, entró en una oscuridad completa. No se les olvide que hay una iglesia y hay una novia. Este es el fin, este es el fin. Esta generación no pasará sin que todo esto sea cumplido. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús, dice el 7º mensajero. Ahora, en ese lugar santísimo era donde estaba el nombre escrito en la frente del sacerdote que entraba para ministrar en una laminilla de oro. No se les olvide que también en ese lugar el sacerdote tenía un pectoral y en el pectoral tenía 12 piedras preciosas. Esas 12 piedras preciosas que tenía representaban las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando aparezca el profeta constructor del lugar santísimo, tiene que estar materializando los símbolos del lugar santísimo. Es la forma como nosotros lo vamos a encontrar, lo vamos a conocer. Tiene que estar en el área correcto, lo cual es el occidente. Tiene que estar en el tiempo correcto, lo cual es después del tiempo del 7º mensajero. Y tiene que abrir los 3 sellos, uno en carne humana, uno, el 5.º sello lo abre en cuerpo teofánico y nosotros estaremos allí presentes viéndolo hacer eso. Y el otro lo abre en cuerpo glorificado en el regreso para abrir el 6.º sello. Eso es juicio total. Yo no quiero estar aquí para cuando Él abra ese sello. Porque la promesa que me hizo a mí es que yo sería transformado en el mero regreso de Él abriendo ese 6.º sello. ¿Cuánto tiempo? Que Dios les bendiga porque estamos en este compañerismo alrededor de la palabra y quiero que sepan que estas son las enseñanzas, que los misterios que nos fueron abiertos en la predicación de el doctor William Soto Santiago, en las etapas en que él nos predicó. Él predicó en una etapa a la iglesia, en otra etapa le predicó a los líderes religiosos, en otra etapa le predicó se dirigió a las organizaciones mundiales. Así que en todas esas etapas abrió estos misterios, cumplió cada símbolo del plano del lugar santísimo. Y nosotros somos testigos presenciales de este gran acontecimiento. Todavía no ha terminado. Nosotros estamos viendo y presenciando hasta que llegue el momento en que hemos de partir de este planeta Tierra. Dice el Señor. Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias. De esta manera estoy concluyendo esta parte. Gracias a todos los participantes, los hermanos que de alguna manera, en algún lugar, están compartiendo este compañerismo. Recuerden, entre nosotros hay uno grande y es la piedra no cortada de mano. Entre nosotros hay uno grande. ¿Saben quién es?
el alfa y la omega, el primero y el último, el verbo. ¿Quién? La segunda venida del Señor Jesucristo. De ahí para allá no hay más nadie grande, sino solamente es grande para nosotros ese gran acontecimiento. Dios les bendiga y Dios les guarde. No se les olvide, tenemos una carpa catedral. Miren, nos queda muy poquito tiempo y este es el único tiempo que tenemos para hacer tesoros en el reino de Dios y para concluir el trabajo en esa carpa. Hagan sus aportes, háganlo en las formas en que ustedes lo hacen. Algunos se unen conmigo para hacer esto, bien, pero otros lo hacen por otros medios, pero no dejen de hacerlo, porque estamos en la etapa ya culminante, cuando todo esto llegó a su culminación. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención.